y vamos a empezar con el primero de los temas, que realmente es el tema 1 y 2 que nos va a presentar Ignacio Gómez Arriola. Los temas son ámbito y sentido patrimonial, acotación conceptual y definición del paisaje cultural, características y peculiaridades de los paisajes culturales respecto a otras categorías de bienes culturales. Obviamente no vamos a agotar aquí la discusión respecto a estos aspectos, pero sí apuntar líneas que nos ayuden en el futuro. Así que, Ignacio, muchas gracias. Bueno, buenos días. Ayer estaba como un poquito con incertidumbre de cómo abordar este tema, o cuál sería el alcance para manejarlo. Sin embargo, a partir pues de la plática que hemos tenido previa, de alguna manera tengo algunas ideas que como punto de entrada a esta convocatoria, pues a discutir estos temas, creo que podrían funcionar. Voy bueno, en primer lugar, nos están invitando pues los organizadores a que debatamos. O sea, creo que lo importante es lo que construyamos entre todos, no tanto lo que diga yo. Y en ese sentido, podría empezar diciendo que esta idea, este concepto del patrimonio, perdón, del paisaje cultural como patrimonio, es una idea que de alguna manera positiva, yo pienso, ha abierto una especie de caja de Pandora, o sea, algo que era a lo mejor hasta insospechado para que lo que en ese momento se empezó a plantear resultó, o sea, ha sido muy rico, ha ampliado mucho la idea de lo que es el patrimonio y nos ha abierto muchas oportunidades. Pero también, por otra parte, pues todas estas oportunidades son tantas que podemos perdernos en el camino. Entonces necesitamos empezar a acotar, porque lo comentábamos por ahí en algunas de las discusiones previas, que podríamos incluso considerar al mundo como un paisaje cultural. Finalmente el mundo ha sido tocado y si nos esperamos tantito, la Luna o Marte van a terminar siendo paisajes culturales, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, que necesitamos empezar de toda esa apertura valiosa, riquísima que se ha dado, empezar a armar más ideas que tengan que ver con esto. Estaba dándole vueltas por dónde empezar, porque no hallaba la cuadratura del círculo, pero ya hay un pequeño texto que elaboré previamente para otro contexto, pero creo que puede funcionar ahorita un poco en términos de introducción. Lo voy a leer. En el caso de los paisajes culturales, ligados ancestralmente a una forma de vida tradicional, que en la actualidad está sometida a numerosas presiones, es importante avanzar en la definición conjunta de problemáticas, retos y posibles soluciones, y desarrollando un marco conceptual que parta de la realidad compartida de este tipo de sitios. Es decir, lo que nos dicen las directrices prácticas es muy concreto, son 4 párrafos, es muy poquito, pero sin embargo, pues eso ha abierto una gran riqueza. Ahora ya tenemos paisajes culturales escritos en la lista del Patrimonio Mundial y creo que sería una buena oportunidad empezar a recoger las experiencias que estas inscripciones han dado para, al final de cuentas, vincular un poco la teoría, los conceptos, con la práctica cotidiana que eso ha implicado. O sea, creo que tenemos que empezar a entrelazar, es muy importante, pienso yo, y de ahí sacar pues algo. Bueno, los paisajes culturales parten de una idea conceptual y que también parten pues de una realidad que nadie había visualizado y que no se había identificado como patrimonio, ¿no? Los paisajes culturales han ido adquiriendo al paso de los años una relevancia mayor en lo que se refiere a la gestión sostenible del territorio, basado en los valores culturales y patrimoniales que en ellos se han desarrollado en el arco del tiempo. O sea, hay territorio y ese territorio ha generado patrimonio, que antes no estaba muy claro, pero que finalmente hemos ido identificando paulatinamente. La reflexión conceptual sobre los paisajes culturales surge de la expansión del concepto patrimonio cultural que ha evolucionado a partir del siglo XIX, que de la idea de obra de arte,
del monumento ha ido avanzando hasta, digamos, en la Carta de Venecia, pues extenderse a la ciudad histórica, al sitio. O sea, hay una expansión, hay una nueva escala que se empieza a visualizar y que de ahí ha ampliado hasta llegar a este momento a lo que es el territorio. El territorio ya como una unidad mucho más amplia, mucho más compleja y que también, diría yo, que se ha ampliado aún más a todo lo que son las manifestaciones inmateriales, o sea, que son motivo de otra convención. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que de la obra de arte, del gran monumento, del gran edificio, ahora visualizamos como patrimonio cultural una gama inmensa de expresiones generadas por el hombre. Desde el inicio del siglo XXI se ha renovado la discusión sobre el patrimonio edificado, ampliando su concepción y alcances. En los últimos años se han identificado nuevas categorías sobre el patrimonio como expresiones del genio humano que no eran abarcadas por el concepto tradicional. Entre las nuevas categorías de patrimonio cultural se han identificado el patrimonio inmaterial, los sitios mixtos de valor cultural y natural, el patrimonio subacuático, el patrimonio industrial, el patrimonio del siglo XX, los itinerarios culturales o los paisajes culturales, que son los que nos convocan. Por tanto, el concepto patrimonio cultural gradualmente se ha expandido desde la noción inicial de obra maestra y el monumento hacia los sitios y de ahí hacia el territorio. Bajo esta perspectiva, la nueva apreciación de los valores producidos en un territorio específico se puede englobar en el concepto paisaje cultural. También se puede asumir como un valor patrimonial a los elementos culturales materiales e inmateriales presentes en ese territorio, en ese medio. Esta ampliación del marco conceptual hacia una escala mayor del espacio habitable nos presenta retos de una mayor complejidad, puesto que no solo se debe ocupar de la preservación física de la materia del sitio, sino que además debe abarcar a la comunidad que le da sentido y permanencia. O sea, yo creo que el tema paisajes culturales abrió otras cosas también, pero creo que queda como muy nítido que en el caso del monumento nomás se visualizaba la materia, lo hemos dicho varias veces. En el caso de la ciudad histórica creo que con un gran, o una falta de perspectiva en ese momento, se ve a la materia de la ciudad histórica, no se ve tanto a toda la complejidad que tiene que ver con que esa ciudad histórica siga existiendo, ¿no? Pero en el caso de los paisajes culturales como que ya sí queda muy claro que los paisajes culturales no pueden existir si no hay una comunidad que los está generando, si no los está recreando permanentemente, lo vemos aquí. O sea, aquí todo el trabajo de jardinería, o más bien el sitio no podría existir si no hay ese trabajo permanente de cuidado de la jardinería, de cosas muy básicas que genera pues el valor del sitio, ¿no? Entonces, esta asociación entre comunidades locales, entre territorio, creo que es uno de los grandes elementos que este concepto plantea. Los paisajes culturales son constituidos por el trabajo combinado entre la naturaleza y el ser humano y expresan una larga e íntima relación entre las gentes y su entorno natural. Aquí pues tenemos la definición, no creo que valga mucho la pena que la volvamos a leer, ya la vimos en las presentaciones muchas veces, o sea, son las 3 categorías, las 2 subcategorías o tipologías para ir en el tono de lo que se nos ha planteado y finalmente, digamos que como introducción, diría pues que es necesario que estos postulados conceptuales que ya están dados, o sea, son 4 parrafitos que funcionan bien para la Convención del Patrimonio Mundial, o sea, pero es muy poquito para lo que nosotros creemos que tiene toda esta riqueza. O sea, creo que vale la pena pues ampliar de alguna manera importante ese marco conceptual, o sea, que vaya más allá de lo que incluso más allá de lo que las directrices prácticas de la Convención del Patrimonio Mundial plantean y tener un marco que pueda generar postulados conceptuales que enmarquen de manera genérica a las diversas tipologías identificadas sin importar que tengan una relevancia local, regional, nacional o mundial. ¿Esto qué quiere decir? O sea, el marco está establecido en las directrices prácticas, pero pensando en que siempre va a haber un valor universal excepcional detrás de ellos. Nosotros
creo que como ejercicio deberíamos de pensar que debería de haber un marco que enmarcara esa idea de paisaje cultural que pudiera ser todo, sumándole el término patrimonial y que tuviera esa relevancia local, nacional, regional y, pues, bueno, de la escala global. O sea, creo que sería interesante tener un poquito más. Bueno, ya para finalizar esta introducción, quisiera apuntar pues esta idea del paisaje cultural y la apertura de la caja de Pandora, o sea, de todas estas cosas que de pronto surgieron, que estaban ahí, pero que de pronto no se identificaban tan claramente, y que el paisaje cultural, pienso yo, y esto digamos un poco la experiencia personal que he tenido en ese sentido, es que se han abierto muchas oportunidades, como pudiera ser, por ejemplo, que el concepto paisaje cultural ha ayudado a identificar ámbitos patrimoniales no reconocidos previamente, o sea, nos amplía mucho, o sea, porque estamos hablando de un territorio, estamos hablando de otra escala y estamos hablando de otras problemáticas que antes no se habían visualizado y otros elementos que tampoco se habían visualizado. Por ejemplo, patrimonio material y su necesaria vinculación con el patrimonio inmaterial. O sea, si existe lo material es porque alguien lo creó, pero también porque alguien lo ha conservado. O sea, y no tiene que ver con técnicas de restauración, sino que tendría que ver más bien con el trabajo cotidiano, con el mantenimiento. O sea, otro podría ser, por ejemplo, el hombre reconocido como creador y preservación cotidiano del patrimonio. O sea, ya no es la materia, sino el hombre y la materia. Creo que ese es un paso bien importante. Otra idea, por ejemplo, podría ser el necesario reconocimiento de la diversidad cultural, que también esto ha ayudado o ha contribuido mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se inició todo el tema del paisaje cultural, pues la mayoría de los ejemplos eran paisajes vitivinícolas, o sea, que siguen manteniendo pues una dominante importante, pero que no se había visualizado que eso abría la oportunidad para otros tipos de paisaje cultural. Vimos dos casos, Colombia con el café, nosotros con el paisaje agavero, que son paisajes culturales americanos. O sea, ya nos abre otros, o sea, nos abre el ámbito de la diversidad cultural. Yo creo que eso es muy importante. Otra idea podría ser, por ejemplo, las comunidades locales como componentes esenciales de los paisajes culturales. O sea, ya no tanto las ciudades, las poblaciones, sino las comunidades locales vinculadas íntimamente con el paisaje. Y por último diría la sostenibilidad como un elemento esencial para su gestión. O sea, el tema de la gestión también nos abre muchas oportunidades, muchos retos. O sea, no es lo mismo, pues, como por ahí comenté anteriormente, gestionar un monumento, no es lo mismo gestionar una ciudad que gestionar un territorio. O sea, es mucho más complejo, pero nos abre la oportunidad para el tema de la sostenibilidad. O sea, que es un tema nuevo, que este concepto paisaje cultural nos abre, o sea, nos expande, y si no lo enmarcamos en esto es que ahora sí que estamos muy mal. O sea, tiene que ser sostenible los paisajes culturales. O sea, un poquito sobre la idea de que el patrimonio o los elementos patrimoniales se tienen que conseguir a sí mismo su comida, su alimento, su forma de sobrevivir. O sea, no tanto que estén subvencionados. O sea, yo creo que no se pueden subvencionar un paisaje cultural. A lo mejor un monumento sí, o sea, pero un paisaje cultural no lo veo, o sea, y no veo que sea la ruta. La ruta creo que debe ser que esas mismas comunidades, que esas mismas poblaciones que están inmersas, imbuidas dentro del paisaje cultural sean las que generen, a través de mecanismos de gestión adecuados, precisamente esa evolución positiva, ¿no? Bueno, con esto creo que como introducción sería, y bueno, ahorita pues abriríamos el debate, justamente.
Víctor va a ser el moderador. Soy yo. A ver, adelante. A ver, tú primero, Ángela. Sí, ahora. Bueno, propongo que Ono, por favor, Ono Wataru, y yo mismo vamos a situarnos, era lo que iba a hacer, nos situamos en la mesa como secretarios de esta sesión y le pediría, y en el resto de los temas también, que la persona que ha hecho la introducción pues actúe un poco de moderador mientras nosotros tomamos nota. Luego ya, para pasar el micrófono, veremos cómo lo hacemos. En principio yo había visto ya una palabra, Nacho. Sí, sí. Sí, adelante. Buenos días. En estos días que hemos estado hablando sobre estos asuntos, hay un tema que no se ha comentado, excepto ayer, 2 palabras, hablando de Aranjuez. Ahora me referiré a qué. Y lo digo no por ser el primero en hablarlo, sino porque cuanto antes se diga, mejor queda para el resto. Es un asunto que me parece que es importante porque es una parte del fondo de todo el patrimonio en palabras mayúsculas, tanto natural como cultural, tanto de un edificio, un jardín, un sitio, una ciudad, etcétera, vale para todo. Yo particularmente estoy sensibilizado con el tema y por eso lo planteo. Es, en definitiva, cualquier itinerario o monumento, vamos a dejar cualquier cosa que queramos meter en ello, tiene un fondo, aparte de su propia conservación, su uso y su disfrute. Y ahí es donde voy. Las cosas se hacen para que las disfrutemos, pero para que las disfrutemos todos. Y es a donde voy. La accesibilidad universal y para todos. Un edificio es quizás más fácil hacerlo accesible, un jardín, si miramos el Retiro, que lo tenemos cerca, bastantes sitios son accesibles, pero igual hay otros que no pueden ser ni técnica ni jurídicamente, porque hay leyes de patrimonio que eximen de hacer ciertas actuaciones en los edificios que están catalogados como BIC. En definitiva, me gustaría que en algún punto, no sé si en la definición o en algún sitio, quedara reflejado que el patrimonio debe de ser accesible y para todos, y no sencillamente para la movilidad, una persona que va en silla de ruedas o unos bastones, no. La accesibilidad también es de los sentidos. Hay gente que es sorda, hay gente que es ciega, hay gente que tiene discapacidad psíquica, bueno, y creo que todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de esto. Entonces, en la medida que podamos, debemos de hacer el esfuerzo para que todo el mundo, para eso se llama accesibilidad universal, tenga acceso a esto. Entonces, no sé cómo se podría poner en una definición un algo, no sé, accesibilidad universal para todos. Tampoco son 3 palabras, ¿no? Y nada, lo he dicho en este primer grupo porque vale para todos los demás. Y nada más, muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí hay un tema también importante, ¿no? Aunque yo creo que habrá que ser, en términos también, depende del tipo, el elemento específico, es que en algunos casos se podrá plantear, en otros a lo mejor no tanto. O sea, ¿por qué? Porque pudiera ser que perturbara a una manifestación ese tipo de accesibilidad universal. Yo creo que es un tema que hay que plantear, pero habrá que matizarlo también, ¿no? O sea, en función ya de cada caso. Ángela. Buenos días. Good morning, buongiorno, ohayo gozaimasu. No se me quedó ninguno, ¿no? A ver,
Yo lo que quería era hacer, no sé si precisiones, mencionar algunos temas quizás un poco polémicos, porque en cierta medida discrepo un poco de algunas cosas que se han dicho y de lo que se ha escrito sobre paisajes culturales. Bueno, primero pienso que la componente territorial es imprescindible. O sea, no solamente es un problema de cómo se percibe, no es la idea esa idílica del paisaje, digamos, romántico y por lo tanto cómo se percibe, no. Es cómo se percibe o quizás qué imagen, qué sentimientos, etcétera, qué valoración, pero también, y muy importante, es qué base material tiene el paisaje. Partiendo de esa idea, pienso que el paisaje no es el territorio. El paisaje cultural patrimonial, me encanta esa propuesta de Nacho de añadir patrimonial. O sea, el paisaje sobre el que estamos discutiendo, que sería el paisaje cultural patrimonial, local o universal, con el valor que tenga, es parte del territorio, pero no es el territorio. O sea, el territorio tiene una estructura, tiene otras magnitudes, otros componentes que no han sido reconocidos aún y que sin embargo son fundamentales. Y un ejemplo, para no desarrollarlo más, el sistema urbano de América es un valor universal territorial desde mi punto de vista, y no es un paisaje porque es enorme. Entonces, bueno, y el Capañán no es un paisaje, es una cantidad enorme de monumentos, paisajes, caminos, etcétera, y es un itinerario cultural en su esencia. Pero bueno, volviendo al tema de los paisajes, son parte del territorio. Ahora, desde mi punto de vista, la delimitación es fundamental. Desde el primer día estoy mencionando esos paisajes gigantescos. Yo creo que hay un problema de que no han sido bien delimitados. Para que un paisaje cultural sea patrimonial, sea lo que se pretende, tiene que estar delimitado sobre la base de una determinada, pienso yo, unidad u homogeneidad. Por un lado, territorial, o sea, material, social, también social, y ahora me voy a referir a eso, y por otro lado, digamos, cultural en el sentido de cómo se percibe, en el sentido de cómo de lo inmaterial, digamos, de ese paisaje. Pero tiene que haber una determinada correspondencia entre el aspecto físico y el aspecto cultural más inmaterial que el cultural demográfico social, que es otro problema que quería mencionar. Con respecto a lo de lo inmaterial y la apertura, ya esto es por un problema casi que de prurito de miembro del Comité Científico de Ciudades Históricas Iberoamericanas y de ciudades y villas históricas. Realmente no fue con el paisaje cultural que comenzó a pensarse, con el concepto de paisaje cultural que comenzó a pensarse en la población, en la comunidad, claro, en los valores. Fue el primer documento que lo recoge, son las normas de Quito, que para orgullo nuestro surgieron. Bueno, el primer documento que lo que recoge en una forma explícita y desarrollada fueron las normas de Quito, que son de los 70. Y posteriormente se recoge también en la Carta de Washington, más débil, pero el primero fue en un tema urbano. Porque el problema que ha traído en los paisajes históricos urbanos, como mencionó Víctor el otro día, entre otras cosas, es que se ha desconocido el concepto de ciudad y se ha dejado de tener en cuenta todas las complejidades de las ciudades y, por tanto, también las complejidades de los paisajes culturales, patrimoniales, con población, con una población importante en ello. Por tanto, la complejidad de la gestión es tan compleja en un paisaje cultural como en una ciudad. O quizás en una ciudad es más complejo. Bien, a ver,
con el tema de la valoración patrimonial por parte de la comunidad. Ahí creo que en algún momento de estas discusiones tenemos que centrarnos en el tema de qué comunidad. No, bueno, por supuesto no se trata de comunidades autónomas, ¿no? Porque bueno, es que en Menorca me pasó eso, que decían, ¿pero qué comunidad? La comunidad autónoma. No, la comunidad de base. Hay muchas comunidades de base. El problema de las migraciones, que lo mencionó ayer Víctor en Aranjuez, es un problema importantísimo en el mundo de hoy. Hay paisajes culturales de los emigrantes, o en este caso de los inmigrantes. Hay ruptura de paisajes por la emigración y apropiación de paisajes y creación de paisajes culturales, bueno, con menos densidad, presencia en el tiempo, pero como quiera que sea, es un nuevo paisaje para los inmigrantes. Hay complejidad en esos paisajes y creo que ese es un tema que no podemos soslayar y que lamentablemente se soslaya demasiado. Yo creo que nos corresponde a nosotros mencionarlo. En fin, bueno, perdonen por haberme extendido demasiado, pero es la cosa que anoté, ¿no? Adelante, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo que es ayer yo no pude asistir a la visita de Aranjuez. Sí, disculpen, soy Rosa María Serrano, soy graduada en paisajismo y tengo lo que es la titulación propia de arquitecto paisajista, ¿de acuerdo? Actualmente trabajo en lo que es en el Ayuntamiento de Madrid, en el Departamento de Control de Calidad. Entonces, bueno, pues como comentaba anteriormente, quería decirles que ayer me fue imposible asistir a la visita de Aranjuez, con lo cual puedo decir algo que probablemente se haya repetido, pero lo voy a intentar como propuesta, ¿de acuerdo? Estaría recogido dentro del tema 3 y 4 referente a características y peculiaridades. Yo comenté ya con anterioridad algo a Víctor, pero quería dejar constancia de este punto, y es referente a los parámetros de la calidad del paisaje, puesto que echo de menos algunos factores referentes a vulnerabilidad y fragilidad, así como algunas acciones de riesgos que se efectúan sobre el paisaje que pueden ser irrelevantes, ¿vale? O que es que no pueden, tienen determinados digamos, impactos negativos sobre ese paisaje y no se pueden volver a modificar. Entonces, este tipo de pequeñas características sí pretendía que se tuvieran en cuenta. Gracias, muy amables. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Pilar Merino. Soy directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura. Me incorporo esta mañana a este tema que pueden entender que en una comunidad como la nuestra, en la que la naturaleza y el patrimonio son los dos grandes valores que tenemos, pues nos preocupe muchísimo y nos interese esta cuestión. Se ha puesto de relieve cómo los paisajes forman parte de un territorio y cómo es necesaria la definición de los mismos. Estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente no hay mejor manera de empezar a actuar en la preservación de un bien patrimonial, y los paisajes culturales lo son, que la definición de los mismos, ¿no? Cómo plantear acciones para su preservación, para su conservación, pero también, por supuesto, para hacerlos sostenibles, ¿no? Ese concepto al que nos referimos tanto actualmente. Estamos trabajando, por lo menos en la Comunidad de Extremadura, en la definición de esos paisajes culturales, que son unidades de gestión patrimonial, unidades creadas a partir de elementos
naturales y definidos por la acción humana que crean esa unidad patrimonial, una unidad patrimonial muy compleja, evidentemente, puesto que tiene ese patrimonio natural e histórico que todos conocemos, pero también, evidentemente, el patrimonio inmaterial fruto del sostenimiento de determinadas formas de actuación sobre el territorio, ¿no? Estamos convencidos en la gestión del patrimonio desde el punto de vista de los paisajes culturales que es absolutamente necesaria que sobre esas unidades de paisajes culturales y patrimoniales definidas, las distintas no son de tal complejidad que la acción de su salvaguarda y preservación entendemos que no se puede hacer exclusivamente desde una serie de presupuestos de la propia Administración. Por tanto, la gestión debemos intentar definirla y canalizarla mediante la acción competencial de las diversas administraciones. Me refiero, por ejemplo, el ámbito natural, medio ambiente, desarrollo rural, patrimonio, cultura, promoción, turismo, más tratar de concitar también la acción de los distintos sectores de esa comunidad, los distintos sectores sociales de ese territorio. Es muy complejo, en ello estamos trabajando y estamos en esa primera fase de definición de los paisajes culturales en esta comunidad. Lo traigo al caso únicamente como un primer paso en cuanto ya a la gestión de estas unidades paisajísticas y, bueno, pues lo difícil efectivamente que es su trabajo, y en ello estamos primero por el inventario, por la definición como primera medida de preservación y lo hemos concebido como una unidad de gestión patrimonial. Nada más, muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más allá atrás? Sí, hola, buenos días. Soy Linarejos Cruz y soy la coordinadora del Plan Nacional de Paisaje Cultural aquí en España. Voy a ser muy breve, solamente quería matizar una cosa en relación con el concepto de paisaje cultural, y es que tengamos en cuenta que el paisaje cultural es producto de un proceso. No podemos abordar el paisaje cultural como algo que encontramos aquí ahora. Es algo que ha tenido un proceso hasta ahora y que ese proceso va a continuar en lo sucesivo, que eso enlaza con la cuestión de sostenibilidad que se planteó en la introducción. Entonces, me gustaría que en la definición se tuviera muy en cuenta las dos dimensiones que creo que tiene el paisaje cultural, que son la dimensión espacial, pero también la dimensión temporal, que son las que darían lugar a este proceso al que me refiero. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un tema bien importante, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de continuidades históricas que están en permanente evolución y implican un dinamismo de todos los órdenes, o sea, es un territorio, o sea, de sociales, económicos, políticos incluso, o sea, y que es bien importante tenerlo en cuenta, o sea, porque creo que sí estaría como bien claro que no estamos de ninguna manera ni podríamos plantear una especie de fosilización, museización del territorio. O sea, creo que tendrá que ser en otro ámbito y tendrá que ser, pero hay que definirlo. ¿Cómo? ¿Cómo ir promoviendo a través de la gestión una dinámica positiva, una dinámica que no sea parte de los valores esenciales que dieron origen al paisaje cultural? O sea, creo que sí, eso es importante, porque si nos vamos simplemente por la idea
de que hay una dinámica y esa dinámica no se puede parar, pues el resultado es que a lo mejor tenemos un paisaje cultural pero desfigurado de lo que inicialmente fue, o completamente modificado, y entonces ya a lo mejor ese valor patrimonial, ese valor cultural, pues vendría menos, ¿no? Entonces es importante tener precisamente esa acotación, o sea, ¿hasta dónde podríamos? Sí, adelante. Hola, buenos días. Soy Mónica Luengo y miembro del Comité de Paisajes Culturales de ICOMOS IFLA. Yo quería preguntar, en primer lugar, hacer una pregunta, saber si nos estamos refiriendo al tema, o sea, si estamos acotando dentro de Patrimonio Mundial, como parece indicar el título del Congreso, o si estamos yendo más allá a un tema, a un concepto general de paisaje cultural. La diferencia es muy importante, porque si estamos hablando de patrimonio mundial y nos movemos en ese marco de referencia, hay unas definiciones en las que nosotros, que decidieron los estados parte en su día y aprobaron, y de las que no nos podemos mover. Si estamos refiriéndonos a al concepto de paisaje cultural en general, sinceramente me parece muy atrevido por nuestra parte que en media hora de esta mañana hagamos una definición, porque sobre esto hay personas en esta sala que han escrito magníficas cosas, han trabajado muchísimos años y sobre la que hay ríos de tinta, y pensar que nosotros vamos a hacer una nueva definición en este poquito tiempo me parece un poco vanidoso por nuestra parte. Yo, si tuviéramos que tomar alguna definición, tomaría ya alguna existente, como la hay de autores buenísimos, como hay en esta sala, sin ir más lejos, del Plan de Paisajes español, donde hay una definición bastante buena al respecto. Y si tuviéramos que citar, yo desde luego no me atrevo a hacer así sobre la marcha una nueva acotación. Me parece, ya os digo, un poquito atrevido. Sí citaría, Ángela, has citado muy bien las normas de Quito, pero yo citaría también la Carta de Burra, que creo que en el sentido de hablar de los lugares de significado cultural en el que incluye a las comunidades es muy importante. Y luego, como dije, me parece que en la charla, nadie ha hablado aquí por ahora de naturaleza y cultura, me parece que es la base del paisaje cultural, la unión entre la naturaleza y la cultura, la escala, la idea de proceso, como bien has dicho, el que sea continuo y vivo, y la intangibilidad, que casi en principio diría que los valores intangibles para mí están asociados prácticamente a casi cualquier idea de bien patrimonial, no únicamente a la de paisajes culturales, creo que es mucho más amplio. Pero por citar también, hay otras cartas y otras declaraciones excelentes sobre paisajes culturales, como es la de, a ver si me sale bien, Natchichoches o algo así, americana, de 2004, en la cual también hay una buenísima definición de paisaje cultural, aunque probablemente ha quedado un poco anticuada. Pero sinceramente iría mucho más a utilizar alguna como la que se recoge en el Plan Nacional de Paisajes, que fue fruto, creo que, de una larga discusión de muchos expertos y sobre la que se trabajó durante mucho tiempo. Insisto en que me parece un poquito atrevido por nuestra parte que encontrar hoy una nueva, pero sí también quería insistir en el aspecto natural que parece que nadie ha mencionado hasta ahora. Gracias, perdón. Sí, claro, o sea, no creo que sea nuestro objetivo ese, ¿no? Yo creo que es simplemente apuntar ideas y en eso estamos, justamente. Sí, yo lo señalaba al principio, que obviamente, como tú dices, es imposible en media hora hacer una nueva definición, pero si salen algunas ideas que deban ser incorporadas en la posible nueva definición que se haga en el futuro, que es necesario una que sea más clara, pues si nosotros podemos aportar algo, bien estará, ¿no? A raíz de este encuentro y de todas las opiniones que aquí se desarrollan. Bien. Sí,
Perdón, quería aclarar algo en relación con el Plan Nacional de Paisaje Cultural. Efectivamente, aporta una definición que ya presenté antes de ayer. Puedo repetirla si lo desean. Lo que quiero decir también es que esta definición es una definición que ahora mismo podríamos tildar de oficial en España, puesto que es producto del trabajo de una comisión a lo largo de años. Finalmente se llegó a esta definición que fue aprobada y aceptada por todas las comunidades autónomas, por todas y cada una de ellas. Por lo tanto, de alguna manera podemos decir que es la definición oficial, si queremos entenderlo así, que estamos manejando. Si os parece apropiado, puedo volver a leer la definición, aunque creo que se han tocado todos los elementos que la definición de paisaje cultural incluye. Quizá notaba que quedaba un poco menos representado este concepto de proceso y, desde luego, las dos dimensiones que son la espacial y la temporal. Sí. I am Rosanna Genovese. I am a professor of architectural and urban restoration for the University of Studies of Naples, and I am expert members of the International Scientific Committee of ICOMOS, Cultural Roots and Theophilos, Theory and Philosophy of Conservation and Restoration of Monuments. The preliminary cultural standpoints for establishing the concept on cultural landscape and world heritage have their founding body, their corpus, in the UNESCO conventions on the protection of the world, cultural and historic natural heritage, etc., and in the recommendation of UNESCO. But contributions to the evolution of such concept of greater emphasis of the importance of both the conservation of historic territories and the planning and managing ability of heritage communities concerned have also come from normative documents like the Venice Charter, the Amsterdam Declaration, the Florence Charter, the Washington Charter, the Nara document, the Burra Charter, the European Landscape Convention, the Nara Declaration, the Xi'an Declaration, the Vienna Memorandum, the final Quebec document, the Florence Declaration on Landscape. The UNESCO recommendation on historic urban landscape identifies the quality of a vaster urban landscape covering not only historic areas under protection, but also the constructed and material environment surrounding them, together with its geographic ambient. In such a perspective, it is absolutely necessary to come to a common glossary in English, French, and Spanish, covering some fundamental definitions like ensemble historic city, historic urban territory, urban heritage, urban conservation, built environment, approach focused on landscape, historic urban landscape, context, cultural values. Having defined what is to be practiced, preserved, it will be possible to find how to do so, also by examining positive procedures and practices in order to carry out the conservation of historic urban contexts and to create an adequate managing system. Such a system must be able to bring knowledge of the state of a given site, its critical urgencies and potential, estimate possible impact of the local system,
define a course of action for the attainment of intended objectives and verify achievements through long-term screening of results, investigate the impact of insertions of modern architecture. Number 2, second aspect, heritage specificity. Every historic area has, within its setting, specific qualities in relation to cultural, social, economic, and geographic conditions and in its historical stratigraphy. Achieving a full knowledge and understanding of these qualities requires properly qualified professionals who should be structurally involved in the decision process for the establishment of suitable policies and strategies to be carried out through place-specific tools aiming at cultural and environmentally sustainable choices. I think that the two aspects is important for the problem cultural landscape and heritage. Thank you. ¿Alguien más? Sí. Sí, buenos días. Yo soy Rocío Silva de la Universidad de Sevilla y también formo parte de ICOMOS España. Con respecto a las definiciones que aquí se han planteado ahora, quería yo también hacer como una pequeña reflexión. Cuando hablamos, creo, de paisajes patrimoniales, de paisajes culturales, estamos hablando de un concepto de segunda o de tercera generación, es decir, que incluye conceptos previos como el concepto de patrimonio, el concepto de patrimonio histórico-cultural, que ha ido evolucionando, no se ha ido entendiendo lo mismo, que ha evolucionado en una triple o en distintas direcciones. Aquí se ha señalado en algunas intervenciones, es decir, desde la obra de arte se ha evolucionado de cierta antigüedad, ha tenido una evolución cronológica, ahora mismo se entiende que puede haber elementos actuales que pueden ser patrimonio, ha tenido una evolución conceptual, hasta elementos inmateriales, la arqueología, y una evolución territorial, con el concepto de entorno y con la definición de espacios que en sí mismos incluyen al territorio y como la figura de paisaje cultural. Por otra parte está todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural, que también ha tenido su propia evolución. Y por otra parte, el concepto de paisaje, que también ha tenido su propia evolución. Nosotros en la geografía que hemos analizado el paisaje, hemos entendido cosas diferentes por paisaje. Al final, que nos encontramos con un concepto de tercera generación que obviamente tiene que ser simple para ser inteligible, pero que tiene muchas aristas. Entonces, en ese conjunto de aristas hay una serie de definiciones que se van asentando y que más o menos van incidiendo en los mismos aspectos. Pero a mí me parece que lo fundamental, más allá de la definición, que si se coge uno, la definición de UNESCO del 92, la definición del Consejo Europeo del Paisaje, la definición del Plan Nacional de Paisajes Culturales o alguna otra definición, y estoy hablando todas de definiciones, políticas, por decirlo de alguna manera, porque si entramos en el mundo de la academia, de que ha entendido cada uno por paisaje, ahí ya nos vamos en un jardín que nos perdemos. Solamente tienen muchos aspectos en común, pero necesariamente tienen que ser concisas. Y reviste tal complejidad que, en mi opinión, el objetivo de una sesión como esta, que a mí me parece muy pertinente, no es tanto dar una nueva definición, porque eso sería hacer otro brindis al sol, sino ir desentrañando los distintos aspectos que revisten esa complejidad para adoptar un lenguaje común que no, obviamente no va a estar recogido en la definición, porque entonces ya no sería la definición, sino que sería un memorándum o una tesis doctoral. Bueno, gracias. Sí, muy bien. El tiempo nos va avanzando y entonces ya será cosa de ir empezando a cerrar. Entonces pediríamos algún par de comentarios más para finalmente ya empezar a concluir. No sé.
Si los hay, si no los hay, no pasa nada. ¿Algún otro? Sí. Vale. Sí. I am Maria Chiara Pozzana from ICOMOS Italy, and just 3 words because we have not much time, but concerning the second point of this first session, characteristics and peculiarities of culture. So I just want to look if maybe we can agree. We have spoken a lot about the changement, the process, interaction, and other of course, peculiarities of cultural landscape. I would like just to enhance, underline the problem of sustainability. Of course, it's a large theme which we need another week to develop, but probably it has to be more strictly connected. I am in mind, for example, the Charter of European Citizen Towns towards Sustainability in 1994. In some articles, they underline the problem that it is necessary to invest in the natural capital in historical cities. So maybe this can be underlined in some way in your list of themes, steps for the first session. Thank you. Ok. ¿Alguien más? Bueno, estas 2 últimas intervenciones sí, y concluimos. Nada más. Una, yo me estaba preguntando si a las dimensiones temporal y espacial no deberíamos sumar la dimensión social, que de alguna manera está comprendida cuando se habla del hombre y la naturaleza. Y el segundo comentario, me estaba preguntando también si, dado que es la valoración universal excepcional lo que define el paisaje cultural de patrimonio mundial, no deberíamos subrayar que es en esa interacción que se concentra la definición entre la interacción hombre-naturaleza. Muy bien. Sí, María Rosa. Quería preguntar, por favor, a María Linarejos si tendría inconveniente en volver a leernos. Ah, vaya, pues. ¿Tú la tienes, por favor? De acuerdo. Está todo y aquí habla de la percepción, de la temporalidad histórica, de los elementos naturales y culturales. Sí, gestión creativa de los paisajes culturales, y nos habla concretamente de lo que es la Convención del Patrimonio Mundial, radicando su aplicación tanto en los paisajes excepcionales como en los ordinarios, porque todos ellos son importantes para la calidad de vida de la gente, y esto no alude a la definición. Entonces, habla de la expresión morfológica, funcional, que percibe simbólicamente en las relaciones históricas y actuales entre sociedad y naturaleza. Dime. ¿Hay una fotografía de la definición? ¿Cómo es? Sí. Más concreta. Bueno, hay que decir que ya se nos pasó el tiempo y no sé si nos dé tiempo ya de
Bueno, yo creo que concluiremos. Como vemos, el tiempo que nos asignaron es bastante poco para la riqueza de oportunidades de expresar lo que pensamos al respecto. Sin embargo, creo que se han ido apuntando algunas ideas que no es que estemos en la búsqueda absoluta de una nueva definición, sino más bien complementar, enriquecer lo que ya está, a partir pues de muchas otras experiencias, y yo creo que de la puesta en práctica precisamente del concepto en la vida real, y que de ahí tenemos que recoger también nuevas experiencias, y eso puede ayudar a enriquecer lo que por la propia definición está planteado. Entonces, yo con esto creo que concluiríamos esta mesa. Se tomaron notas y bueno, tendremos oportunidad un poquito más adelante de seguir abundando. Creo que hay muchísima riqueza en todo lo que hemos estado platicando. Bueno, entonces les agradecemos. Sí, no si queréis que lea las dos líneas del paisaje, ya lo he encontrado. Dice, el paisaje cultural, eso es en el Plan Nacional de Paisajes Culturales. El paisaje cultural es una realidad dinámica, resultado de los procesos que se producen a lo largo del tiempo en un territorio, y compleja porque la integran componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Y ya está. Muy bien. Ok, bueno, les agradecemos esta primera fase del día. Gracias.